Hemos tenido problemas técnicos graves. No somos especialistas en tecnología, pero sí en lo que es materia de construcción y seguridad y salud en el trabajo. El webinar estaba previsto iniciar a las 7 p.m., pero por todos estos temas pues hemos prorrogado un poco hasta esta hora. El presente webinar vamos a presentar el COVID-19, protocolo sanitario y cómo reanudar. El tema que vamos a tocar va a ser de protocolo sanitario y cómo reanudar la construcción. Tenemos tres ponentes. La primera es la doctora Ani Zarela Vázquez Sea, que cuenta con especialidad y maestría en salud pública y gestión de la salud pública. También contamos con el magíster ingeniero industrial Juan Carlos Ramírez Benavides, que cuenta con más de 10 años de experiencia aplicando seguridad y salud en el trabajo en proyectos de obras civiles y edificaciones. Y mi persona, Edson Ramírez, que cuento con especialidad en planificación y control de obras y también en gestión de proyectos de construcción. El objetivo de este webinar es analizar la normativa vigente en salud y seguridad ocupacional para el sector construcción, así como también los protocolos de prevención sectoriales y qué impacto nos va a generar esta implementación en nuestra productividad y nuestro costo. La agenda que vamos a ejecutar: en primer punto tenemos análisis de las normativas vigentes, luego vamos a detallar los protocolos de prevención y las recomendaciones, y por último, cómo vamos a reanudar el proyecto. Doy pase a la doctora Ani, que nos va a hablar sobre el análisis de las normas legales vigentes. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a pasar a analizar la normativa legal vigente. ¿Sí? Tenemos 690 normas que han sido aprobadas relacionadas al COVID hasta el día de hoy, ¿sí? Hasta el 14 de mayo, ya, de las cuales 31 son normas que nos van a dar un marco legal que debemos de conocer como el sector construcción, ¿ya? Y 14 normas son indispensables, que debemos leerlas, debemos conocerlas para poder aplicar todo y poder realizar nuestro protocolo sanitario. Vamos a hablar sobre decretos supremos, decretos legislativos y sobre todo resoluciones ministeriales, ¿ya? Las resoluciones ministeriales de 4 sectores. Principalmente el sector del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Ministerio de Energía y Minas. Dentro de los decretos supremos tenemos 4, ¿sí? El primero se aprobó el 11 de marzo, el decreto supremo que declara la emergencia sanitaria a nivel nacional. Posterior a ello, el decreto supremo 044, que declara el estado de emergencia nacional, que se aprobó el 15 de marzo. Y los dos últimos decretos supremos que han sido aprobados hace pocos días. El 3 de mayo tenemos el decreto supremo 080, ¿sí?, que aprueba la reanudación de actividades económicas. ¿Ya? Las actividades económicas se van a reanudar de una forma gradual y progresiva. Es en este decreto supremo 080 que la construcción está en la fase 1. Quiere decir que se va a iniciar esta reanudación de actividades con las obras de construcción. Finalmente tenemos el decreto supremo 083 que prorroga el estado de emergencia nacional por 15 días más, pero además establece otras disposiciones. Si es que ustedes verifican el artículo 8 de este decreto supremo, van a poder observar que la población en riesgo
la población que considerábamos que era población en riesgo, se ha modificado totalmente, ¿sí? Con la finalidad de que mayor cantidad de personas que anteriormente laboraban se puedan reincorporar a sus actividades. Podrán ver ustedes que está un casquito marcado en el Decreto Supremo 080, entonces ese es de vital importancia que lo lean. Vamos a tocar ahora el tema de decretos legislativos, ¿sí? El Decreto Legislativo 1482, que modifica la Ley 31015, que autoriza la ejecución de intervenciones en infraestructura social. Ya, Decreto Legislativo que fue aprobado el 8 de mayo. Para el 10 de mayo tenemos el Decreto Legislativo 1483. Este nos establece la ampliación de los plazos para asegurar el cumplimiento de determinadas obligaciones mineras de los titulares mineros, a que hace referencia la Ley General de Minería. Con fecha también del 10 de mayo se aprobó el Decreto Legislativo 1499, que establece diversas medidas para garantizar y fiscalizar la protección de los derechos sociolaborales de los y las trabajadoras en el marco de la emergencia sanitaria. Y ahora vamos a entrar al fuerte, las resoluciones ministeriales. Vamos a empezar con las resoluciones del Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento, ¿sí? El 1 de mayo del 2020 salió la resolución ministerial 085-2020 Vivienda, que aprobaba los lineamientos de prevención y control frente a la propagación de COVID-19, ¿sí? Esta normativa se dejó sin efecto, es decir, se derogó. ¿Por qué? Se dejó sin efecto por la normativa siguiente, ¿sí? 7 días después, el 8 de mayo del 2020, se aprueba la resolución ministerial 087, ¿sí? En su segundo artículo, esta deja sin efecto a la 085, ¿ya? Y esta aprueba el protocolo sanitario del sector vivienda, construcción y saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en la reanudación. Con fecha también 8 de mayo, tenemos la resolución ministerial 088-2020 Vivienda, que aprueba los criterios de focalización territorial y la obligatoriedad de informar las incidencias en el listado de proyectos de saneamiento priorizados, ¿sí? En esa norma vamos a tener una priorización de proyectos y también se obliga a las obras a informar cualquier incidencia relacionada al COVID. El mismo día salió la resolución ministerial 089 de Vivienda, que aprueba los criterios de focalización territorial y la obligatoriedad de informar incidencias. Estas tres normas de vital importancia que las lean. Vamos a pasar a las resoluciones ministeriales del Ministerio de Salud. El 8 de abril del 2020 se aprueba la Directiva Administrativa 287, que nos va a regular los procesos de registros de información, ¿sí? Para garantizar el seguimiento integral de los casos sospechosos de COVID, y nos habla por primera vez del Sistema Integrado para COVID-19. Un sistema que todos ustedes van a conocer una vez presenten sus planes a su sector, en este caso Ministerio de Vivienda, y posteriormente vayan a tener que inscribirlos. Esta resolución ministerial ha sido recientemente modificada. Ha sido modificada por la resolución ministerial 263, ¿sí? El día 8 de mayo. El 14 de abril del 2020 se aprobó la resolución ministerial 193-2020 MINSA, ¿ya? Esta resolución también deroga la resolución ministerial 139, que fue la anterior resolución que aprobaba el documento técnico de prevención, diagnóstico y tratamiento de personas afectadas por COVID-19. Ya actualmente esta resolución ministerial 193 tiene 3 modificatorias, ¿sí?
la 209 con fecha 19 de abril, la 240 con fecha 29 de abril y la 270 con fecha 8 de mayo. El 29 de abril se aprobó la resolución ministerial 239-2020 MINSA. Esta aprueba el documento técnico de lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19. Esta normativa es de vital importancia que la lean, ¿sí? Es la normativa que tiene que saber al revés del derecho de lo que es el Ministerio de Salud. Les comento que esta resolución ministerial 239 ha tenido dos modificatorias. Una con fecha 8 de mayo, la resolución ministerial 265, ¿sí?, que modifica varios aspectos de la resolución 239, y la resolución ministerial 283, ¿ya? Esta ha salido el día de ayer, ¿ya? Y ha salido el día de ayer, ¿por qué? Porque sale como consecuencia de la normativa del Decreto Supremo 008 que les mencioné arriba, ¿sí?, que modifica los criterios de qué personas están en riesgo. Entonces es por eso que sale esta modificatoria. Ahora vamos a ver las normas que han salido del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Las tres normativas han salido con fecha reciente, 7 de mayo y 8 de mayo. Tenemos la resolución ministerial 257 que aprueba diversos protocolos sanitarios sectoriales en prevención del COVID. Si es que ustedes la revisan, tenemos 6 protocolos para diferentes áreas de transporte y comunicaciones que se han aprobado con esta resolución ministerial. Además, la resolución ministerial 261 aprueba los lineamientos sectoriales para la adecuación y reanudación gradual y progresiva de este sector. Y esta es un plus, una yapa, es la resolución suprema 069-2020 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que ellos ya han oficializado su plan. Quiere decir que todos nosotros que tenemos que hacer el plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en nuestro trabajo, en nuestra obra, bueno, pues el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ya lo tiene listo, ¿sí? Y este es un ejemplo. Finalmente, tenemos el sector Ministerio de Energía y Minas, ¿ya? También tenemos 3 normativas vigentes, 3 normativas aprobadas con fecha 6 de mayo y 12 de mayo. La primera, la resolución ministerial 128, que aprueba el protocolo sanitario. La segunda, la 129, que son los criterios de focalización. Y finalmente la 135, que modifica el documento protocolo sanitario para la implementación de medidas de prevención y respuesta frente a COVID. ¿Ya? Ahora vamos a hablar un poco de normativa internacional, ¿sí? A nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y la UNOPS han aprobado ciertas medidas de prevención para aplicar en obras. Ustedes van a poder observar abajo, está la fuente y el link, si es que quieren visitar esta normativa, pero cabe señalar que se les recomienda que todas las recomendaciones que nos dan los organismos internacionales son bienvenidas siempre y cuando no se contrapongan con la normativa sanitaria o normativa del sector nacional, ¿sí? Si es que no se contrapone con esas medidas, son bienvenidas. Entonces, ustedes lo que van a encontrar son lineamientos generales, medidas de prevención, proceso de tamizaje al ingresar a la obra, medidas preventivas relacionadas con el uso del transporte, medidas al entrar a la casa, procedimientos ante un caso de contagio, manejo del estrés y materiales sugeridos también para la comunicación visual en obra. Vamos a ver ahora la resolución ministerial 239 con sus 2 modificatorias más a profundidad, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad?
La finalidad de contribuir con la prevención del contagio. Esa es la finalidad, ¿sí? Tiene 3 objetivos específicos. En primer lugar, establecer lineamientos para la vigilancia, prevención y control. Además, lineamientos para el regreso y reincorporación al trabajo. ¿Cuál es la diferencia? Regreso es cuando nuevamente se inicia la obra y todos los trabajadores, o bueno, sí, algunos trabajadores específicamente retornan a la obra. Reincorporación al trabajo es cuando una persona ha tenido COVID-19, ha pasado los 14 días en su casa y se reincorpora al trabajo, ¿sí? Garantizar la sostenibilidad de estas medidas. El ámbito de aplicación son personas naturales y jurídicas, servidores, funcionarios públicos, personas con vínculo laboral o contractual con sector público o privado. Entonces vamos a ver algo muy importante, que es la clasificación de los puestos de trabajo con riesgo. Esta clasificación se divide en 4, ¿sí? Tenemos los trabajos de riesgo bajo, los trabajos de riesgo mediano, los trabajos de riesgo alto y los trabajos de riesgo muy alto. Dentro de la construcción, básicamente está en un riesgo bajo de exposición, ¿ya? No se requiere contacto con personas que se conoce o se sospecha que están infectados con COVID-19. No se tiene contacto frecuente a menos de 2 metros de distancia con el público en general, ¿sí? Contacto ocupacional mínimo con el público y con otros compañeros de trabajo, ¿ya? Tenemos acá, por ejemplo, trabajadores de áreas operativas, en este caso las personas que trabajan en obras. Con respecto al riesgo mediano, estos requieren un contacto más frecuente y o cercano, ¿ya? Por ejemplo, policías, fuerzas armadas que están en constante contacto con las personas, recepcionistas, cajeras. En este caso, por ejemplo, en la sala de ventas, de aperturarse, la persona que da informes, sí, ella estaría en un riesgo mediano. Tenemos riesgo alto y riesgo muy alto. Básicamente estos son para trabajadores de salud o personas que están directamente en contacto con pacientes COVID positivos o sospecha de COVID. Tenemos lineamientos preliminares. Previo al inicio de labores y medidas de seguridad y salud en el trabajo con fines preventivos. Se debe elaborar el plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19. Se deben incluir actividades para cumplir los 7 lineamientos que vamos a ver a continuación, ¿sí? En este plan se debe incluir cuántos trabajadores tengo, qué riesgo tienen, en este caso ya hemos explicado quiénes son de riesgo bajo mediano, qué características de vigilancia, prevención y control voy a ejecutar. El empleador debe registrar el plan en el Ministerio de Salud, en el SICOVID, y vamos a ver ahora los 7 lineamientos. Primero, limpieza y desinfección de centros de trabajo. Se tiene que desinfectar todos los ambientes, verificar el cumplimiento antes del inicio de labores, se debe asegurar las medidas de protección y capacitación necesarias. El segundo lineamiento, la evaluación de la condición de salud del trabajador previo al regreso e reincorporación. En este caso, el profesional de la salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo debe identificar el riesgo, llenar la ficha. ¿Quién debe llenar la ficha sintomatológica COVID-19? En este caso es el trabajador, ¿ya? Eso se modificó con la resolución ministerial 265 hace pocos días, ¿sí? Antes quien la llenaba era el profesional de la salud, pero ahora es competencia del trabajador. Se debe controlar la temperatura y aplicar, en este caso, pruebas serológicas únicamente a los que están en riesgo muy alto, alto y mediano, ¿ya? Solo a ellos, obligatoriamente. Los que están en bajo riesgo, como es la mayoría de los trabajadores en obra, es potestativo de la indicación del profesional de la salud. Si tenemos un caso sospechoso, se debe llenar la ficha epidemiológica, que está como anexo a la norma. Se debe tomar la prueba serológica, identificar contactos en domicilio, comunicar a la autoridad sanitaria, hacer un seguimiento clínico.
Como tercer lineamiento, el empleador debe asegurar que haya la adecuada cantidad de puntos de lavado de manos. Además, el ingreso debe contar con un lavabo, ¿sí? Como ustedes pueden observar, con un grifo, con jabón, con papel secante, todo a pedal, o en todo caso, alcohol gel. Puede tener uno u otro. Además debe tener un cartel que indique cómo es el lavado de manos, en el caso fuese con jabón y agua, y cómo es en el caso de la aplicación del alcohol gel. Cuarto lineamiento, sensibilización a la prevención del contagio. Básicamente esto es educación sanitaria, ¿sí? Informarle sobre el coronavirus, decirle que se lave las manos, decirle que use mascarilla, facilitar los medios para responder las inquietudes de la persona, educarlo permanentemente. Quinto lineamiento, los ambientes tienen que estar ventilados, ¿ya? El distanciamiento social, si bien es cierto, el Ministerio de Salud norma 1 metro, pero más adelante vamos a ver que es 1.5 según el Ministerio de Vivienda. Tenemos que usar mascarilla quirúrgica o comunitaria, la capacitación preferentemente virtual, la presencial, por favor, solo en casos excepcionales, limpieza y desinfección del calzado, evitar aglomeraciones y eliminar los residuos correctamente. El sexto punto, el empleador va a asegurar la disponibilidad de la cantidad suficiente de EPP, de equipos de protección personal. Ya, ojo, que la protección respiratoria es importante, pero vamos a dejar las mascarillas N95 o la FFP2 solo para trabajadores de salud, ¿sí? Último lineamiento, vigilancia de la salud del trabajador en el contexto COVID. Se debe realizar de forma permanente, se controla la temperatura del trabajador cuando entra y cuando sale. Esta temperatura debe ser menor a 38 grados. Para el caso de los puestos de trabajo de muy alto riesgo, que bueno, no es el caso de construcción, se debe medir también la temperatura 3 veces, ¿no? Inicio, mitad y final. Toma de muestras serológicas, ya hemos conversado que solo es para trabajos de mediano, alto y muy alto riesgo. Ya, estos son los trabajadores que tienen factores de riesgo, ¿ya? Se ha modificado, antes era mayor de 60, ahora es de 65. Hipertensión no controlada, enfermedades cardiovasculares graves, cáncer, diabetes mellitus, asma moderada o grave, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal en tratamiento con hemodiálisis, enfermedad o tratamiento inmunosupresor y obesidad con índice de masa corporal mayor de 40. ¿Ya? Esta es la lista final de los trabajadores que no podrían reincorporarse en esta primera fase aún. ¿Ya? Vamos a ver este anexo 1. ¿Cuándo es necesario que haya un profesional de salud? Tenemos centros de trabajo. Si ustedes ven tipo 1 y tipo 2, el tipo 1 y tipo 2 tienen hasta 20 trabajadores, pero la licenciada en enfermería es necesaria cuando es un trabajo de riesgo, ¿ya? Cuando tienen SCTR. Ahora, tipo 3, 4 y 5, definitivamente se necesita un profesional de la salud, ya sea enfermero cuando hay de 21 a 100 trabajadores y definitivamente enfermero y médico desde 100 trabajadores a más. Esta es la ficha que debe llenar el trabajador, ¿sí? Eso está normado también con la modificatoria, para ver si es que tiene algún síntoma COVID. Y finalmente, esta es también una modificatoria de la 239, que nos dice que lo único que necesita usar el trabajador en riesgo bajo de exposición es una mascarilla quirúrgica, ¿sí? Ahora, si es que ustedes ven abajo las especificaciones, dice, en caso de que el puesto de trabajo sea de bajo riesgo, puede ser una comunitaria, una mascarilla comunitaria. Finalmente, ya para terminar mi presentación, las 3 últimas diapositivas, vamos a hablar sobre el plan de vigilancia y prevención y control del COVID. Este está en el anexo 4 de la resolución ministerial 239-2020 MINSA.
Este documento contiene las medidas que deberán tomar para vigilar el riesgo de exposición a COVID-19 en el lugar de trabajo, el cual debe ser aprobado previo al inicio de las actividades. Entonces, este plan tiene 11 pasos. Vamos a ver los 6 primeros pasos. Datos de la empresa, ¿sí? Razón social, RUC. Datos del lugar de trabajo. Puede ser una empresa que tenga diferentes sedes en el mismo departamento o a nivel nacional. Datos del servicio y seguridad y salud de los trabajadores, la nómina de los profesionales, una breve introducción, los objetivos del plan, nómina de trabajadores por riesgo de exposición a COVID-19, es decir, tenemos ahí una lista de riesgo bajo y una lista de riesgo mediano. El 7º paso son los procedimientos obligatorios de prevención de COVID, limpieza y desinfección, qué insumos vamos a usar, cada cuánto se va a limpiar cada ambiente. En segundo lugar, identificar la sintomatología COVID, ¿sí? Previo al ingreso de trabajo, ya sabemos con la ficha. 3, lavado de manos. 4, educación sanitaria. 5, medidas preventivas colectivas. 6, medidas de protección personal. Y 7, vigilancia permanente de comorbilidades relacionadas al trabajo en este contexto de COVID. Finalmente tenemos el paso 8, 9 y 10. Dentro del 8, que son los procedimientos obligatorios para el regreso y la reincorporación al trabajo, tenemos 4 puntos, ¿sí? El proceso para el regreso al trabajo, proceso para la reincorporación, que ya les mencioné la diferencia, revisión y reforzamiento a trabajadores en procedimientos de trabajo con riesgo crítico y proceso para el regreso de reincorporación de aquellos trabajadores con factores de riesgo. Ojo que los trabajadores con factores de riesgo tienen que reincorporarse al trabajo, pero no en esta primera fase. ¿Ya? Y tenemos que poner ahí cómo vamos a hacer que se reincorpore. Finalmente, las responsabilidades, el presupuesto y el proceso de adquisición de insumos y el documento de aprobación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Bueno, a continuación voy a dar pase al ingeniero Juan Carlos Ramírez, ingeniero industrial. Él es experto en SOMA y les va a dar mayores alcances con respecto a este protocolo sanitario. Gracias. Buenas noches con todos. Soy Juan Carlos Ramírez Benavides. Vamos a dar esta parte, vamos a hablar un poco del protocolo sanitario del sector vivienda y construcción y saneamiento para el inicio de actividades en el sistema de construcción, en el rubro de construcción. ¿Ya? ¿Qué nos dice este protocolo, ¿no? Es una aplicación complementaria a los lineamientos de vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo a exposición COVID. Y esto ha sido aprobado por la resolución ministerial 239 del presente año, ¿no? Y está complementado con el Ministerio de Vivienda, lo que manda el Ministerio de Vivienda y el MINSA, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de todo este punto? La única finalidad es que todos los trabajadores que se ven involucrados en este rubro, en esta actividad, se haga el trabajo de prevención para el contagio, para el no contagio del COVID-19 en la ejecución de obras. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? En función a la normativa vigente. ¿Cuál es su alcance? Su alcance es en todo el territorio nacional, ¿no? En todas las obras que se van a realizar en territorio peruano. La obligatoriedad para todos los actores. ¿Quiénes son los actores de este proceso? Vienen a ser todas las personas que intervienen en el proceso constructivo. Llámense el staff, los trabajadores, las contratistas, los concesionarios que vienen a prestar servicios en estas obras, en la ejecución de las obras, ¿no? ¿Esta resolución es la única norma vigente en construcción? No, por supuesto que no, pero sí se complementa, ¿no? Como nosotros sabemos, en un principio nuestra ley madre es la 29783, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo,
y esta ley también tiene su reglamentación y sus modificatorias. Asimismo, el Decreto Supremo 011-2019 habla también sobre la seguridad en construcción. Y lo que más conocemos nosotros es la norma, la G050, que es del Decreto Supremo 010 del Ministerio de Vivienda, ¿no? Las responsabilidades. Al implementar este protocolo, ¿sí?, debemos elaborar el plan de vigilancia, de prevención y control. ¿Quién lo tiene que aprobar? Esto tiene que ser aprobado previamente por el Comité de Seguridad, si es que pasamos de 20 trabajadores. Pero si somos menos de 20, tiene que ser aprobado por el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ahora se preguntarán, pero ¿cómo vamos a aprobar este comité? Bueno, ¿cómo vamos a aprobar este plan por el comité si no nos podemos reunir? Lo podemos hacer digitalmente, ¿no? A través de una videoconferencia, ponemos el documento en PDF y lo suscribimos con firmas digitales. El plan debe contener los lineamientos de la resolución 239-2020, que esto ya fue visto anteriormente a través con la doctora, ¿no? Es responsabilidad del residente de obra garantizar la ejecución del presente protocolo en cada una de sus actividades como responsable de obra. Entonces es muy importante estos puntos de prestarle apoyo, soporte a la residencia para poder cumplir los lineamientos del presente protocolo, ¿sí? Es responsabilidad del supervisor de obra hacer cumplir las disposiciones del presente protocolo, así también del profesional de salud, ¿no? Si es que por la cantidad de trabajadores nos toca tener un médico o una enfermera, es también su responsabilidad hacer la supervisión de este documento. El protocolo se inicia en diferentes etapas, ¿no? En el inicio, en el reinicio de actividades, en la planificación, ¿sí?, hasta en el fase de cierre, ¿no?, en la conformidad, recepción y liquidación de obra. Entonces se aplica para todo el desarrollo del proyecto. Medidas preventivas en la fase de inicio o reinicio. ¿Qué debemos hacer? Si va a haber cambios en la organización, llámese que tenemos un personal que tiene un problema de salud, ¿no?, que es un trabajador de riesgo, entonces ese cambio tiene que figurar en este documento. Si vamos a imponer más gente, ¿no?, de personal de limpieza, personal médico, todos estos cambios deben figurar en este documento. Este protocolo forma parte del plan de seguridad que tenemos en el trabajo, ¿no? Y al ser un documento, este protocolo tiene que ser también supervisado. No es que ya lo tenemos en blanco y negro y ya lo almacenamos en nuestro archivador y ahí quedó. No, tiene que ser supervisado. Realizar una evaluación de descarte y registro de datos de todo el personal al ingreso de obra, ¿sí? Como ya nos explicó la doctora, ese es al ingreso de todo el personal que debe hacer, ¿no?, desde que el personal sale de casa, ¿no? Esta información debe ser puesta a disposición de las autoridades, ¿sí? Debemos de enviar todo el personal que trabaja en obra, enviarlo y ser transparentes. ¿Por qué? Porque de tener un trabajador que esté en contagio, esta persona puede contagiar a 3, a 4, a 8 o a más personas con las que esté en contacto. La evaluación de descarte consiste en un control de temperatura corporal diario, ¿no?, o la medición del oxígeno, ¿no?, la pluviometría, ¿no?, llámese al inicio del trabajador cuando ingrese a trabajar o durante el estadio en obra, ¿no? Se debe solicitar a cada persona que ingrese o reincorpore a laborar suscribir la ficha, ¿no? Esta ficha tiene que ser previamente llenada para así tener información de este plan, con quién ha estado, dónde vive, ¿no? Se debe colocar señalización, la señalética, ¿no?, de recomendaciones de seguridad básica, ¿no?,
el uso de lavado de manos, el distanciamiento social, zona de desinfección, entre varias otras que tenemos, ¿no? Al final les vamos a hacer llegar también una serie de documentos de recopilaciones de todas las normas y recomendaciones que tenemos, ¿no? Asimismo de señalética que deben figurar en obra. Hacer reconocimiento personal de manera verbal y escrita, las recomendaciones básicas. Este punto es primordial, que el trabajador debe saber como el Padre Nuestro, ¿ya? Debe saber como el Padre Nuestro los puntos de las recomendaciones básicas de los trabajos que van a hacer ante el cuidado del COVID, ¿ya? Publicar en la entrada de la obra de construcción en un sitio visible el cumplimiento o evaluación de medidas contempladas, ¿no? O sea, como un decálogo, ¿qué debemos hacer? El distanciamiento, como decíamos, en las actividades, por lo menos de 1,50 m en la entrada y salida durante la permanencia en obra. Planificar en las actividades que se tiene que hacer, por decir, de excavaciones y zanjas. El personal, al estar introducido en una zanja, no puede estar confinado o a menos de 1,50 m, ¿no? Revisar el sistema de ventilación que va a haber en estos espacios confinados, que se tienen que cumplir con este plan, ¿ya? Proveer al personal de productos de higiene. ¿Qué les tenemos que dar? Les tenemos que dar alcohol en gel, les tenemos que dar jabón, agua, guantes, el EPP. Tenemos que identificar las actividades que involucran aglomeración de gente. De repente vemos un caso de vaciado de concreto, y muchas veces tenemos que juntar al personal. ¿Por qué? Porque se necesita trasladar el concreto, o necesita utilizar la vibradora, y son espacios reducidos. Entonces, verificar cuando se va a hacer analizar previamente el trabajo que se va a hacer de estos temas, para poder minimizar el personal. O de repente alargar el tiempo de la actividad para poder hacer un trabajo efectivo, evitando el hacinamiento del personal, ¿no? Identificamos también los grupos de riesgo del personal a través de evaluación médica, previo al inicio de cualquier actividad. Incluir en el plan medidas de protección personal, ¿no? Vamos a tener que tomarles la temperatura al ingreso, a la salida, durante el día del trabajo, del día a día del trabajador. Tenemos que ver la periodicidad, con qué tiempo vamos a desinfectar todas las áreas de trabajo, o donde más se aglomeren los trabajadores, ¿no? Restringir las reuniones, ¿no? Ya no vamos a poder hacer las reuniones diarias de 5 minutos de inicio de trabajo, o las reuniones sindicales que se sabe hacer. Entonces, todo este tema de este virus nos está cambiando la vida, ¿no? Mantener actualizada la información del personal a fin de ubicar a cada trabajador si el trabajador está contaminado, ¿no? Entonces, tenemos que saber dónde vive, con quién ha estado los últimos 3 días. Lo mismo al trasladar al personal desde su casa hacia las obras, ¿no? Si lo van a hacer en unidades de la empresa, se van a ver minimizado el tema de hacinamiento, ¿no? Si el bus tiene capacidad para 20 trabajadores, ya no van a ir los 20, van a ir 10. Hay una camioneta de 5, ya no van a ir 5, van a ir 3. Y solamente por un lapso de 30 minutos de traslado. Entonces, todo esto nos está cambiando el sistema de trabajo. Y para esto, para evitar los contagios, tenemos que cumplir estas medidas preventivas, ¿no? En obras se tiene que brindar el servicio de alimentación, ¿no? La persona o el proveedor que va a hacer este servicio de alimentación tiene que cumplir medidas sanitarias adecuadas. Para eso el administrador o la administración se tiene que hacer cargo y ver que se cumpla todos estos puntos. En campamentos, zonas alejadas, igualmente el personal va a estar trabajando, y ahí tenemos la posibilidad de alargar el horario con el fin de cumplir las metas, ¿no?
lo que se presenta lo planificado en obra. Asimismo, la implementación de acciones, de zonas. Vamos a tener al ingreso una zona de control previo, ¿no? Donde se va a tomar la temperatura de los trabajadores, zona de desinfección, donde igualmente al trabajador al ingresar se le va a desinfectar, ¿no? Con agua con lejía, con aspersores, tenemos esas mochilas desinfectantes, ¿no? Igualmente al ingresar a los vestuarios, ¿no? No puede haber aglomeración de gente, tienen que ser ventilados. Y en la zona de trabajo, igualmente. Medidas preventivas en la fase de ejecución y fase cierre, ¿no? Igualmente tenemos el ingreso, zona de control previo, zona de desinfección, zona de control de vestuario y la zona de trabajo donde van a estar los trabajadores. En la zona de control, ¿no? Identificamos al personal con factores de riesgo a través de una evaluación médica. La persona encargada de salud va a tener que ver que si la persona está sana, de acuerdo a la evaluación médica que le hagan, ¿no? Comprobar la ausencia de sintomatología COVID, la temperatura, dolor de cabeza, bueno, todos los síntomas que ya conocemos. Tomar la temperatura corporal, ¿no? La prusiometría, ¿no? Se debe de tener de un termómetro láser o infrarrojo, ¿no? Y la temperatura, según la norma, nos indica que tiene que ser menor a 38 grados. ¿Ya? Organizar el acceso a obra y a la entrada de los vestuarios de manera escalonada. El aforo en todas las áreas es de 50 personas. No, 50%, perdón. En las zonas de control de desinfección, implementamos una zona de desinfección en obra, ¿no? La equipamos adecuadamente con aspersores o equipos portátiles, mobiliario e insumos de desinfección, alcohol en gel o el agua con jabón, ¿no? Zona de control de vestuarios. Tenemos al trabajador se le tiene que facilitar mascarillas, ¿no? Esas mascarillas tienen que cumplir lo que indica la resolución ministerial del 135, el MINSA. Tiene que usar guantes látex. Bueno, esto ya fue erogado, ¿sí? El uso de los guantes. El uso de la mascarilla sí está vigente. Limitar el ingreso a vestuarios, baños, duchos en grupos, ¿no? Por norma de G050 sabemos que debemos de tener las duchas. Entonces, si el trabajador después de la labor va a usar esta ducha, no debemos permitir el hacinamiento, ¿no? Van a ingresar de uno en uno y que estén ventilados, y después de que use cada trabajador tiene que ser desinfectado. En la zona de trabajo, mantener la renovación del aire suficiente en espacios cerrados, ambientes con poca ventilación. Realizar la limpieza y desinfección diaria de las herramientas, ¿no? De los picos, palas, desarmadores, todos los herramientas, cinceles, todo lo que toque el trabajador tiene que ser desinfectado, ¿no? Y estas herramientas tienen que tener de uso propio, así como el EPP. Cada trabajador debe tener su pala, o si es un trabajador que va a realizar excavación, su pala, ¿no? Pero si es un fierrero, ese fierrero va a tener su cizalla, ¿no? Entonces tenemos que dividir por áreas. Tenemos que garantizar el stock y la reposición oportuna de productos de limpieza, ¿no? Que haya una comunicación adecuada con almacén, con administración, para ver la reposición de estos elementos en obra, ¿no? Usar para las actividades de limpieza guantes, ¿no? Desinfectar al final de la jornada, ¿no? Ahí esa batería de personal que va a hacer la limpieza de las áreas tiene que trabajar bastante en estos puntos, ¿no? Supervisar constantemente el cumplimiento de higiene respiratoria,
Responsabilidades del personal. ¿Qué debo hacer yo como trabajador? ¿Debo acudir al centro laboral u obra? No debo acudir al centro laboral a obra si presento factores de riesgo, ¿no? Llámese si tengo fiebre, si tengo dolor de cabeza, tengo malestar general. Antes de salir de casa, ¿qué debo hacer? Tomarme la temperatura. Y si tengo la temperatura más de 38 grados, comunicarlo inmediatamente a mi supervisor, ¿no? O a residencia de obra. Mantener la distancia de seguridad en todo momento, ¿no? Si en el área de trabajo es 1,50 m. Ya no vamos a poder estrecharnos la mano, el abrazo, o lo que hacíamos después de las charlas de capacitación diarias, ¿no? Nos abrazamos y cantamos el lema de la empresa o el lema de seguridad. Ya no se va a poder hacer eso. Lavar periódicamente los guantes y teniendo especial cuidado en su secado. Utilizar sus propias herramientas, ¿no? En lo que hablábamos anteriormente. Desinfectar igualmente estas herramientas y mis manos después de cada trabajo, al finalizar la guardia. El personal no debe salir durante el horario de trabajo. Esto nos indica que si yo estoy trabajando de 7 de la mañana a 5 de la tarde, entonces no es que tengo que ir al banco y voy a salir, ¿no? Tengo que cumplir mi horario. Establecer los aforos máximos, ¿no? Revisando en estas áreas planificadas cuántas personas, cuántos trabajadores pueden ingresar en cada área. Planificar previamente las actividades. Limitar las actividades con mayor probabilidad de contagio. O sea, lo que les hablaba, ¿no? Si vamos a tener, por decir, un trabajo de vaciado. Ustedes saben que cuando ya se vació el concreto y tienen que alisarlo, ahí tenemos que se junta bastante personal, entonces tenemos que limitar mucho esta gente, ¿no? O conseguir un equipo. Ahora hay herramientas, máquinas que pueden hacer estas actividades. El personal debe utilizar permanentemente mascarillas, ¿no? Los equipos de protección personal. Y esos equipos de protección personal, si están deteriorados, ya sabemos que también tenemos que cambiarlo, ¿no? Lo que hablábamos, las reuniones de seguridad de 5 minutos, igualmente no podemos hacerlas. Tendremos que ver otras formas, ¿no? De repente grabarlo en un audio y ese audio hacerlo escuchar a cada trabajador, ¿no? Ahora que tenemos diferentes medios por WhatsApp, enviarlos por WhatsApp, que el trabajador lo escuche, analice esa charla de 5 minutos y mande sus comentarios. Disponer de zonas de trabajo dotadas de agua, ¿no? Igualmente también tenemos el tema del ATS, ¿no? Tenemos que pensar, imaginar qué soluciones planteamos para firmar ese ATS, ¿no? El IPRC, disponer de contenedores de desechos para determinadas zonas de trabajo, ¿no? Realizar limpieza y desinfección en las instalaciones de oficinas, servicios higiénicos, como mínimo una sola vez al día. En los puntos donde hay bastante concurrencia de gente, de trabajadores, esta limpieza tiene que incrementarse, ¿no? Por eso es el monitoreo constante del personal de salud, del personal de SOMA, del personal de obra, del staff. Medidas de prevención del personal externo a la obra, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando tenemos personal que viene de fuera, ¿no? Por decir, estamos haciendo el vaciado de concreto y viene el mixer con el concreto, ¿no? Se tiene que realizar una evaluación de descarte, registro de datos del ingresante, ¿no? O sea, el antes de, ¿no? Ya nos van a traer concreto, entonces hablo con la planta de concreto que me envíe todos los datos y evaluaciones o requisitos que yo le pido a esa contrata, que me envíe para que yo pueda supervisarlos, ¿ya? Medidas de prevención de personal externo a la obra: tener cuidado en el intercambio y revisión de documentación, realizar el lavados adecuados después de una
manipulación de cualquier material y poner un lugar seguro de recepción de documentación, ¿no? Hay que desinfectar con alcohol, tratar de generar barreras físicas, ¿no? Muchas veces hemos visto que hemos puesto micas de acrílico, ¿no? O policarbonato, o una distancia prudente, o poner una barrera de una cinta, ¿no? Donde no, en la visita que venga no se acerque al área donde estoy. Dicha barrera también tiene que mantenerse aséptica. Tenemos que tener disposición de alcohol, ¿no? Para poder desinfectar si la persona que visita necesita. Descarga y traslado y almacenaje de materiales, ¿no? Establecer un protocolo de registro, control y recepción de materiales, mediante plataformas, ¿no? Que garantice un distanciamiento social. Disponer que una sola persona del proveedor y otra designada por obra se encarguen del registro y control, ¿no? No es que la visita se vaya paseando por las diferentes áreas, ¿no? Verificar que los proveedores cuenten con el personal necesario para realizar la descarga de los materiales en una zona donde ya previamente se ha coordinado. Y en obras se tienen que designar dos áreas, ¿no? Dos zonas diferenciadas y señalizadas: zona de descarga de materiales y zona de almacenaje. Esto es un punto muy principal. El traslado de los materiales a la zona de almacenaje debe contar con una vía de acceso independiente, señalizada, y por ahí esta zona no debe transitar los trabajadores. En cuanto a la operación de maquinaria pesada de línea amarilla, ¿qué debemos hacer? Disponer que los equipos de maquinaria pesada sean manejados y operados solo por el personal capacitado, entrenado y autorizado. Mantener las maquinarias limpias, ¿no? Desinfectadas, en donde el trabajador, el operador del equipo va a manipular, llámese el mando, el cambio, los pedales, el timón, todos los comandos que tiene dentro de la cabina el operador tiene que ser desinfectado y que tenga una ventilación adecuada, ¿no? Establecer el mecanismo de seguimiento, ¿no? Así como tiene un checklist de operaciones del día a día del equipo, la máquina, ¿no? Un checklist de cómo está su sistema de frenos, luces. Igualmente debe tener un checklist de que se ha hecho la limpieza de todos estos puntos o la desinfección de todas estas áreas. Medidas de prevención en la sala de ventas, ¿no? Si nuestra empresa tiene una sala de ventas, ¿qué debemos hacer? Mantener siempre ventiladas las áreas donde va a estar el personal o las visitas que vienen a ver esta sala de ventas, ¿no? Establecer rutinas diarias de aseo en las salas de venta, ¿no? Tenemos que hacer la desinfección de los puntos de contacto más críticos, como puertas, manurios, ventanas, vidrios, espejos, paredes, pisos, ¿no? Baranda, ¿no? La baranda, que todo el mundo suba unas gradas y por norma yo sé que debo de tener los 3 puntos de apoyo, ¿no? Entonces ahí tengo que hacer la limpieza, ¿no? Garantizar la distancia de 1,50 m entre el vendedor y el cliente, y como siempre tener el alcohol en gel, ¿no? Y también nuestro aforo publicado de cuántas personas deben estar, ¿no? Ya sabemos que del 100% estamos reducidos a un 50%. Medidas de protección personal con síntomas de contagio. Si verificamos que el personal presenta síntomas de contagio sospechoso, ¿no? Debemos de manejarlo como caso sospechoso y seguir los pasos señalados en el plan o en el documento técnico. Procedemos a hacer la limpieza y desinfección de las superficies con las que ha podido estar en contacto, ¿no? Verificamos con las personas que ha estado o ha tenido contacto. Evitar que el personal a su cargo se exponga a riesgos de contagio con otros ciudadanos, con otros trabajadores, ¿no? Si es en una zona poblada igualmente. Para lo cual debemos de proveer un transporte privado al domicilio, dándole todas las medidas de protección y bioseguridad. El personal con síntomas de contagio debe seguir las indicaciones brindadas por la autoridad sanitaria. El hospital, la posta, la clínica o el médico que está en el área del proyecto debe guiarnos, ¿no?
se debe informar al residente de obra, ¿no? Disponer que el personal que haya estado en contacto directo con la persona considerada como sospechoso o con diagnóstico confirmado debe permanecer en aislamiento domiciliario preventivo. Disponer de contagiarse algún caso positivo COVID, la identificación de todas las áreas donde haya estado la persona contagiada por 3 días, ¿no? O 72 horas. Suspender los trabajos en dichas áreas. En este caso pasamos al tema punto 3, es cómo reanudamos. Para finalizar, lo que quiero decir es que esta pandemia nos está enseñando muchos puntos críticos que no los hemos tomado, que no hemos estado preparados. Entonces, esto nos está enseñando a cambiar nuestra manera de actuar, de pensar. Y una forma es de hacer la prevención, ¿no? Vamos a dar paso al ingeniero Edson André Ramírez Mostajo, quien nos va a dar a decir cómo reanudamos, qué hacemos para reanudar, acotando a los puntos que hemos visto anteriormente. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches, retomamos. Una vez que hemos visto cómo elaboramos el plan, también hemos visto cómo afectan estas medidas de los protocolos en función, lo que hemos analizado es el protocolo del Ministerio de Vivienda. Cada tipo de edificación o tipo de proyecto tiene un diferente protocolo. Entonces, teniendo ya elaborados estos, ¿cómo reanudamos? Esa es la pregunta. Primero, como ya hemos mencionado, hemos elaborado nuestro plan de vigilancia y prevención, nuestro plan COVID, que vamos a llamarlo. Este plan, en segundo lugar, tiene que ser evaluado y aprobado por el comité o el supervisor de seguridad según corresponda, ¿no? Como hemos visto. Tercero, criterios de focalización territorial y obligatoriedad para informar las incidencias. Cada sector ha sacado una resolución en función a este. Y nos pide una serie de documentos. Entonces tenemos que consolidar los documentos según corresponda a nuestro tipo de obra. Posterior a este compendio, registramos la documentación en mesa de partes virtual en el sector que corresponde. La aprobación para esta documentación son de 5 días hábiles, y en el caso de tener observaciones, tenemos 3 días hábiles para poder subsanar. En caso que no se subsane, se procederá a archivar el folio. Teniendo esta aprobación, el Ministerio y el sector nos van a generar un usuario y un password para nosotros poder registrar el plan de vigilancia de control de COVID-19 en el sistema SIS-COVID, previa aprobación sectorial, como ya mencioné. Teniendo esta aprobación del plan de vigilancia, podemos recién implementar lo aprobado en el plan. Primero, ojo, implementar las medidas que hemos estipulado en nuestro plan, y recién, una vez implementadas las medidas, podemos reanudar con la ejecución de la obra. Entonces, en función a los criterios de focalización territorial y la obligatoriedad de informar las incidencias, tenemos 3 resoluciones que vamos a repasar. En proyectos de edificaciones está la resolución ministerial 089-2020 del Ministerio de Vivienda, de Construcción y Saneamiento, que nos pide los documentos que vemos, ¿no? La documentación visual de dónde está ubicado el proyecto con coordenadas UTM, la licencia de habilitación urbana, la póliza CAR vigente, el plan de reanudación, el plan COVID, que es el plan de prevención y control, y la declaración jurada del responsable del proyecto, en el cual se compromete a tomar todas las medidas. En segundo lugar, tenemos en proyectos de saneamiento, igual la documentación de coordenadas, el plan de trabajo, el plan COVID, declaración jurada. Y es muy similar en el proyectos de carreteras, lo promulgado en la resolución ministerial 259 por el Ministerio de Transportes, donde nos pide igual los mismos puntos, la documentación de dónde se encuentra el proyecto con coordenadas UTM, el plan de reanudación de actividades, el plan COVID, la declaración jurada de informar las incidencias, declaración jurada de contar con el EPP. Aquí nos falta también la declaración jurada de que vamos a
mantener la distancia de 1.5 metros. A diferencia de los otros ministerios, el Ministerio de Transportes pues nos ha empapelado y tiene una carga civil, penal y hasta administrativa si no cumplimos con lo que hemos estipulado en nuestro plan. Pero ya que hemos hablado de planes y planes, acá resalta un plan nuevo, que es el plan de reanudación, plan de trabajo o plan de reanudación de actividades. ¿Qué documento es este? Es un documento planificador que va a contener los frentes de trabajo que vamos a nosotros a ejecutar, con el personal involucrado, los subcontratistas y los proveedores más importantes. Teniendo en cuenta todo esto del plan, ¿cómo elaboramos este plan de trabajo? ¿Qué tenemos que tener en cuenta para elaborar este plan de trabajo? Vamos a hacer un análisis operativo de este. Una vez que nosotros tengamos todas las medidas, tanto del plan COVID y del protocolo sectorial, tenemos que replanificar nuestro presupuesto y nuestro cronograma del proyecto, debido a que vamos a tener una brecha y nuestro inicio de obra tenemos que poner, ¿no?, con la reanudación cómo va a culminar el proyecto. Es importante contar con esta replanificación porque así vamos a ver nuestra curva de mano de obra y cómo vamos a nosotros también planificar nuestros espacios. En cuanto al presupuesto, los exámenes de descarte COVID a todo el personal antes de reanudar. Si bien se ha mencionado anteriormente, lo de bajo riesgo se puede exonerar. Todo lo que entra a tallar en construcción son trabajos de bajo riesgo de contagio de COVID. Pero como también nos menciona la normativa, en caso que se encuentre un caso positivo, se tiene que paralizar por 72 horas, realizar la desinfección y pues hay un tiempo. Ahí y hay todo un trámite administrativo, que me imagino que va a haber una investigación al respecto. Entonces hay que evaluar este costo-beneficio de no hacer este examen, o si lo hacemos también, cómo nos va a ayudar si es que no lo hacemos. En cuanto a la implementación de las áreas provisionales obligatorias, tenemos en primer punto la zona de control previo, donde tenemos que nosotros equipar en el proyecto los módulos de lavamanos, alcohol gel y las toallas descartables con sus respectivos tachos para que sea desechado como un residuo peligroso. Aquí vemos un ejemplo, no es un módulo de lavamanos, es tubos de PVC conectados correctamente y vienen a funcionar como un dispensador de alcohol gel. Vemos que el tamaño es muchísimo menor a lo que vemos acostumbrados en los módulos de lavamanos, que son robustos, y este puede ser una solución muy buena para nuestras áreas de proyectos de edificaciones, donde mayormente el espacio es nuestra principal restricción. Luego tenemos que contar con la contratación del personal de salud. Como ya se explicó anteriormente la doctora, tenemos que evaluar según nuestra cantidad de trabajadores si vamos a contratar una enfermera o un médico ocupacional. La adquisición de los termómetros y el pulsiciómetro. Y en cuanto a la zona de control de desinfección, tenemos que equipar en esta zona con mochilas y aspersores de desinfección, ¿no? Igual en la zona de control de vestuarios es donde vamos a nosotros darle al trabajador el EPP que nos obliga, que es según el anexo 3, que en este caso es solamente mascarillas. Y también tenemos que nosotros considerar la zona de descarga y limpieza y la zona de almacenaje. Dentro de la implementación yo recomendaría contar con una cuadrilla de desinfección que, como hemos visto durante la presentación, la limpieza y la desinfección es clave y muy importante en todos los procesos. Si nos llega un material a obra, tenemos que rápidamente va a llegar a la zona de almacenaje, a la zona de descarga y limpieza, y posterior a ello a la zona de almacenaje. Entonces tenemos que ser rápidos, dado que, como sabemos, en construcción los materiales que llegan, ni bien llegan, no tenemos sitio para almacenar y tienen que ser ya colocados inmediatamente al tajo, al proyecto. Entonces yo recomendaría la implementación de una cuadrilla de desinfección, la cual podemos mantenerla durante todo el proceso de la obra para poder realizar la correcta desinfección de todos los materiales que ingresen, o los comedores, vestuarios, zonas de trabajo de oficinas. Entonces sería bueno considerar esta cuadrilla.
Luego tenemos un costo de implementación de señaléticas. Supongo que el costo no es mucho, pero es muy importante porque nos ayuda a la concientización de nuestro personal. También va a haber un aumento en el costo de campamento y transporte. Como ya se mencionó anteriormente, tenemos una mitad de aforo disponible. Nuestro transporte, por ejemplo, en proyectos en provincia donde la empresa contratista tiene que proveer transporte a los trabajadores, pues ahí va a haber un incremento en costo y también en el costo de hospedaje, donde se mantiene al personal. Y algo muy importante en nuestra programación y nuestra producción del proyecto es analizar correctamente el layout de obra, debido a que estamos implementando nuevas áreas que anteriormente no eran obligatorias. Entonces tenemos que analizar dónde se van a ir colocando estas áreas nuevas. Y para ello tenemos que nosotros reprogramar nuestro proyecto, y al momento de programar vamos a tener nuestra curva de mano de obra o nuestro histograma de mano de obra para la etapa. Y así vamos a saber cuántos trabajadores vamos a tener para tal fecha, para tal etapa del proyecto. Entonces, según el dimensionamiento de esa curva de histograma, podemos redistribuir y diseñar en el layout de nuestra obra estas zonas, como es la zona de control, la zona de desinfección, la zona de vestuarios, y también no se olviden de implementar la zona de descarga y limpieza y la zona de almacenaje, teniendo en cuenta que el acceso desde la zona de descarga y limpieza de materiales hacia el almacenaje es netamente por una persona y debe estar totalmente restringida para el resto del personal de la obra, debido a que es un foco latente, ¿correcto? Entonces, ¿cómo podemos dimensionar estas áreas? Como vemos en la figura, nos recomiendan tener una distancia de 1,50 m de separación. Podemos implementar, según ello, un espacio de 4 trabajadores sería 2.25 metros cuadrados. Hacemos una proporción y vamos viendo nuestra cantidad de trabajadores y vamos dimensionando nuestras áreas, según como vayan ingresando. Tenemos que darles tiempos a los trabajadores para que vayan pasando en cada una de las zonas y así tener con mayor rapidez y sin retrasos poder iniciar nuestras actividades. Tenemos que también realizar un control de la productividad, analizar nuestros ratios de producción y compararlo con nuestro presupuesto. Como sabemos, las condiciones han cambiado, entonces tenemos que controlar nuestra mano de obra y en base a este control nosotros podemos tomar medidas para mejorar nuestra eficiencia. También tenemos que garantizar que nuestra cadena de suministros, de estos subcontratistas, proveedores, que formen parte del proyecto, deban contar con la aprobación de la renovación. Y si no la cuentan, tenemos que ser colaborativos con ellos, tenemos que agarrar ese enfoque colaborativo, ¿no? De nada nos va a servir nosotros tener como empresa todo aprobado, vamos a iniciar la obra, oye, el concreto no llega, no tenemos el plan todavía, o nos falta fenólico, el transportista no tiene todavía aprobado el plan sanitario y su protocolo respectivo. Entonces es muy importante tener una reunión de colaboración con cada una de nuestras piezas importantes en la ejecución de la obra para garantizar que nuestro flujo no pare. Entonces, otro punto es programar también un ingreso escalonado por las cuadrillas en función de la fase del proyecto. Como mencionamos, dependiendo de cada etapa del proyecto nosotros tenemos una cantidad diferente de mano de obra y tenemos que definir en un plan diario cómo es que va a ser estos ingresos. Yo les recomiendo utilizar siempre la programación y sobre todo algo que sea en físico, algo que tengamos en digital o en físico escrito, ¿no? Que nos obliga a los trabajadores a llegar a ciertas horas y poder cumplir. Podemos implementar en el ingreso del proyecto, en la fachada que tengamos, medir cuánto de largo tiene nuestra fachada y ver la cantidad de trabajadores que podemos tener en la fachada de la obra. Porque si es que llenamos las calles con nuestros trabajadores, es más que seguro que los vecinos se van a quejar porque van a decir, oye, yo estaba en cuarentena, están viniendo personas extrañas, hay un riesgo de contagio. Entonces no es lo correcto, tenemos que evitar las aglomeraciones, tenemos que reprogramar cómo van a ser la llegada de nuestro personal. Es así que podemos proponer
por ejemplo, dado que la ficha sintomatológica ya no lo tiene que llenar el médico o el enfermero o el profesional de la salud para englobar a los profesionales, sino que la ficha es netamente una responsabilidad del trabajador. Podemos entregarle a la cuadrilla de cada uno de los trabajadores la ficha semanalmente, ¿no? sus 6 fichas, y ellos van llenándola. Al momento de ingreso a obra ya cuentan con la ficha completa, solamente tienen que dejarla. El personal profesional de la salud tiene que tomar, como hemos mencionado, la temperatura y la saturación de oxígeno y procede al ingreso. Entonces la idea es facilitar y buscar las herramientas que nos permitan ingresar rápidamente a nuestro personal. Una estrategia que he visto en otros países que están aplicando, como el caso de China, es la implementación de cámaras de termovisión. Entonces, si tenemos una gran cantidad de personal, nosotros de afuera con la cámara podemos ver ya a primera mano quién no está cumpliendo con la temperatura, ¿no? Y ya nos manda una alerta y en función a ello podemos hacer más rápido el ingreso. La idea es buscar nuevas tecnologías que nos permitan mejorar nuestra eficiencia y productividad en la obra, ¿no? Dicho sea esto de paso, tenemos que contar con una programación completa. Por ejemplo, el Last Planner System es una herramienta muy útil donde nos permite analizar las restricciones y nos va a evitar paras en nuestro flujo. Ya hemos perdido mucho tiempo parados por toda esta cuarentena, entonces la idea es reanudar y mejorar, ¿no? Y Lean Construction es una metodología muy buena que nos puede ayudar en las obras a justamente ayudar a agregar valor a nuestros procesos constructivos, identificando los puntos de desperdicio, donde podemos mejorar. Todo siempre tiende a mejorar. Justamente tenemos que buscar mejoras en tecnología que nos den una mayor eficiencia. Por ejemplo, el uso de herramientas que requieran una menor cantidad de personal. Como conocemos, en el terrajeo de ambientes cerrados, pues tenemos a veces que aglomerar a 2 personas o 3, pero con una revocadora, si bien el consumo de mortero es un poco mayor, el trabajo solo lo efectúa una sola persona, y con ello pues estamos también mejorando el rendimiento. Buscar ese tipo de herramientas va a ser hoy por hoy que nuestra productividad no se vea mellada por todas estas medidas, ¿no? El uso de prearmados o prefabricados. Tengo la suerte que en la mayoría de proyectos donde he elaborado siempre hemos usado acero prearmado, ¿no? Así como ven en la imagen, nos llegaba a la obra ya el elemento vertical solamente para izar. ¿Eso qué nos va a evitar? Que nosotros tengamos mesas de trabajo dentro del proyecto, que en sí nos va a ocupar un nuevo espacio, y como estamos viendo, nuestro layout va a estar totalmente saturado. Esto nos puede ayudar a que evitemos un ambiente de trabajo cerrado, porque como sabemos, en la mesa de habilitado pues tenemos 4 o 5 personas habilitando y todas están ahí en una misma área en contacto. El uso de prearmados puede ser una muy buena solución. Como digo, depende del tipo de proyecto en el cual estemos, ¿no? Y otra solución que ya es conocida es también la construcción modular. Si bien en el Perú todavía no se inicia con fuerza esta tendencia, porque tenemos todavía cierto apego a ver el ladrillo en la construcción para que eso nos dé fuerza y digamos, no, está segura la edificación, pues hay ejemplos grandes de aplicación de este tipo de construcción modular, como es el caso del gobierno chino, que logró construir el hospital tan famoso en 10 días, y como vemos, todos son elementos de izaje, trabajos de mano de obra es en sí las instalaciones, y como vemos en la parte de abajo, todos están distanciados y con su material a primera mano, ¿no? Entonces tenemos que buscar estas nuevas soluciones en tecnología e innovar. La idea de la construcción y de toda crisis es poder nosotros innovar, no quedarnos con esta crisis del COVID, sino salir de ella y salir con más fuerza. Con ello estamos culminando la presentación. Pasamos a continuación a la ronda de preguntas. Tenemos ya algunas en el chat, tenemos unas 4 preguntas.
A ver, vamos a... Percy nos consulta, ¿quiénes están autorizados para firmar los protocolos sanitarios a ser presentados a la entidad? Bueno, como hemos visto, los protocolos son elaborados en sí por el profesional de la salud o por el supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, son quienes los elaboran, quienes son las personas autorizadas para la firma. Ellos son quienes tienen que asumir esa responsabilidad. Tenemos otra pregunta para la doctora Ani. La pregunta nos dice, en caso de gestantes y mujeres que dan de lactar, ¿se consideran de riesgo? ¿Es potestativo al empleador brindar licencia? Sí, la respuesta es sobre esta pregunta. Agradezco a quien la realizó. La norma, como ustedes pueden visualizar, la resolución ministerial 239 y sus dos modificatorias, no contemplan como factor de riesgo ni al embarazo ni a las mujeres que están en periodo de lactancia. Esto va a depender absolutamente de la evaluación del empleador, ya que esta no es una patología, es algo más fisiológico, ¿sí? Nos podemos basar también en el decreto de urgencia número 038-2020 de la suspensión perfecta de labores, pero es netamente potestad del empleador darle una licencia, ¿sí? Una licencia sin goce de haber, en el caso que lo requiere el trabajador. Para la otra pregunta de Annie Carolai, que nos decía, ¿podrían leer la pregunta, por favor? Sí, la pregunta nos dice, ¿cuál es la normativa que inicia que los trabajadores con el factor de riesgo aún no se deban de entrar en esta primera fase? Ya, con respecto a ello, tenemos el Decreto Supremo número 008-2020 de Salud, que norma la emergencia sanitaria nacional, ¿ya? Y la determina por 90 días. Ahora, los trabajadores con factor en riesgo no podrán regresar a sus labores por el plazo de 90 días, es decir, hasta el 12 de junio, ¿sí? Entonces, si es que se reanudan las actividades en cualquier sector de esta primera fase, el día lunes 24 de mayo, pues no podrán entrar todavía estos trabajadores con factores de riesgo. Bueno, por último tenemos una pregunta de Walter Viera, que nos dice, ¿de qué manera influye el presupuesto de obra el COVID-19? Si bien las obras en ejecución tenemos ya un presupuesto pactado, que es por suma alzada, ahí tenemos que hacer un análisis, ¿no? Todas estas medidas de implementación tenemos que consensuarlas, en este caso con nuestro cliente o con la entidad. Si bien las medidas no son tan costosas, debido a que ya nos han bajado un poco la barrera, antes nos imponían hacer las pruebas serológicas, también nos imponían entregar guantes de látex, entonces un poco la normativa se ha adaptado a la realidad de los proyectos que tenemos, y con ello el impacto económico no creo que sea mucho, ¿no? Dependiendo mucho del área de proyecto y los ingresos es que tenemos que implementar estas zonas. En función a eso tendríamos que costear y ver nuestra proporción a ello, ¿no? Y el impacto que pueda tener tenemos que llegar a consensuarlo con nuestro cliente, con la entidad, porque en sí las condiciones han cambiado y ya no son las mismas. Tenemos otra pregunta de César Ocón. Nos pregunta a qué se refieren con mascarillas comunitarias. Si bien es cierto, la norma nos menciona que en trabajos de bajo riesgo se deberían usar o mascarillas quirúrgicas o en todo caso mascarillas comunitarias. Las mascarillas comunitarias están normadas por el Ministerio de Salud. Son aquellas elaboradas según la norma resolución ministerial 135
y son las mascarillas que se pueden hacer en casa, ¿no? O a eso se refiere con mascarillas comunitarias. No son netamente las mascarillas quirúrgicas que podríamos encontrar a la venta. Ahora, la segunda pregunta, ¿la ficha sintomatológica debe ser llenada todos los días antes de ingresar a obra? Sí, la respuesta es sí. Quizás podemos tener algún alcance. Tiene que ser, estas fichas tienen que ser llenadas antes de entrar a laborar, ¿no? Y entregar en físico al supervisor al encargado de trabajo, de mi área de trabajo. Tenemos otra pregunta, nos dice, ¿el despistaje para descartar si el personal tiene COVID va por cuenta de la empresa? ¿Dónde se podría realizar estos despistajes? Como indica la normativa, todo examen de despistaje serológico va a cuenta del empleador y tenemos que revisar en la lista de las instituciones que brindan este despistaje de COVID-19. Doctora, ¿usted sabe, creo, las instituciones? ¿Dónde podríamos ver la lista de las instituciones, de los laboratorios certificados? Sí, podríamos entrar a la página de Digemit, del Ministerio de Salud, y solo los que están en ese listado pueden vender pruebas serológicas, ¿ya? Certificadas. Ahora, en este caso, cada departamento tiene, algunos departamentos, mejor dicho, del país, incluidos Lima, Arequipa, tienen laboratorios específicos, ¿sí? Entonces, esas pruebas las tienen que tomar los laboratorios autorizados, ¿ya? Ahora, con respecto a la pregunta anterior, sobre que el empleador cubre el costo del examen serológico para COVID, pues sí, es cierto, el empleador lo cubre. Sin embargo, en algunos casos el SCTR también cubre COVID, ¿ya? Hay algunas instituciones, algunas aseguradoras, sin mencionar nombres, que cubren este examen COVID. Y justo teníamos una pregunta, ¿no? Que dice, ¿el SCTR cubrirá una vez detectado el COVID? En sí lo que nos dice el protocolo sanitario es que si la persona tiene rastros de COVID, tiene sintomatología de presentar esta enfermedad, tiene que ser derivada por la Geresa, Diresa o la institución hospitalaria que corresponde, ¿no? Si esta persona es un asegurado de salud, pues Salud será quien le dé el tratamiento y le dé el seguimiento y monitoreo y control. Justamente el SIS-COVID, su plataforma es para identificar los trabajadores, ahí hay que agregar los datos también por coordenadas de dónde se encuentra el trabajador y según ello le van a brindar atención, ¿no? Se ha hecho este sistema para trabajar integradamente con el Ministerio de Salud. Hay otra pregunta que nos dice, ¿cuál es el costo aproximado de la elaboración del plan para tener en cuenta en un expediente técnico? Bueno, como todo plan es un documento, tenemos que costearlo en función a las horas hombre de trabajo y en función al tamaño que tiene la empresa, ¿no? Como se ha mencionado, el plan tiene que incluir los datos de los trabajadores, tiene que incluir todo este compendio de información. Entonces, mientras mayor cantidad de trabajadores tengamos, vamos a tener una mayor carga de trabajo. Pero podemos utilizar la tecnología, podemos hacer formatos, por ejemplo, en Google Forms, para llenar rápidamente los datos y poder basarlo en un compendio y transmitirlo rápidamente, como un documento, ¿no? En cuanto al costo aproximado, yo diría, por una empresa mediana o pequeña, podría ser unos 200 a 500 soles, y una de mayor tamaño, ya sea de 100 a más, pues de 500 a más, ¿no? A ver, ¿alguna otra pregunta? Es tu propaganda que nosotros vamos a hacer planes.
Bueno, también para comentarles que por un valor de 20 soles pueden obtener la certificación y todo el compendio de las normativas que hemos explicado, así como también imágenes señaléticas del proyecto que deben incluir y la presentación que acaban de ver. A su vez, algo que quería mencionar, dentro de la normativa, un poco que nos hacen controversia, ¿no? Nos dice que las capacitaciones tienen que ser sí o sí tajantes para que el personal esté familiarizado con cómo prevenir el COVID. Entonces, también nos dice que tenemos que evitar aglomeraciones de más de 10 personas, y entonces hay una controversia. ¿Qué haríamos? Podemos utilizar herramientas digitales. En este caso, como empresa, también estamos ofreciendo un servicio de capacitaciones virtuales, donde tenemos un compendio de charlas ya grabadas, por ejemplo, sería cómo lavarse las manos, o cómo informar mi estado de salud, qué medidas tengo que tomar como trabajador para hacerlas. Es muy importante que nuestros trabajadores y colaboradores puedan tener esta información. Y a su vez, como sabemos, la normativa nos dice que toda capacitación tiene que ser evaluada. Contamos también con medios digitales para contar con esta evaluación y tener sustento dentro de nuestro plan, porque es importante saber cómo lo vamos a ejecutar. A su vez también estamos brindando asesorías en lo que es asesoramiento para elaborar el plan de prevención y control de COVID-19. Esto también, como les digo, lo estamos cotizando en función al tamaño de empresa y en función a la cantidad de trabajadores. Y por último, también estamos lanzando el curso de Lean Construction, donde vamos a aprender herramientas y un poco también la nueva tecnología. El curso está actualizado con las herramientas actuales, dado que con esta transformación digital va a ser algo obligatorio contar con esto en nuestros proyectos para nosotros poder tener un mejor rendimiento en nuestra obra, ¿no? A ver si me ayudan con alguna pregunta más, si no, para finalizar la transmisión. Quiero también agradecer su presencia. Si bien hemos tenido unos problemas al inicio de la transmisión, espero que esto haya sido totalmente de su agrado, que los haya nutrido, los haya hecho conocer un poco más de las normativas, y la idea era pues compartir el conocimiento para conjuntamente todas las empresas constructoras podamos salir de la mano, ¿no?, de esta enfermedad, porque la única manera de combatirla va a ser colaborativamente. Bueno, señores, sin más, creo que ya no contamos con más preguntas. Igual nos podrían dejar sus preguntas por interno, las podríamos responder. Aquí hay una pregunta del ingeniero Walter Viera. Dice, ¿el plan es parte del programa de salud y seguridad de obra o es un estudio aparte para un expediente técnico de obra nuevo? Bueno, el plan de prevención y el protocolo forman parte de nuestro sistema de seguridad. Ya forman parte de todo el compendio de documentos que tenemos que cumplir. Entonces, sí, es una parte muy importante y no vamos a poder reanudar nuestro proyecto si no contamos con ello, ¿no? Dice, en obras privadas, el subcontratista de una inmobiliaria, ¿qué documentos debe presentar para la reanudación? Bueno, al estar dentro también del sector, tiene que contar con el plan aprobado, tiene que contar con esto aprobado. Entonces, como mencionaba, tenemos que trabajar colaborativamente. Si nosotros somos la empresa contratista principal, tenemos que garantizar que nuestro subcontratista también cuente con ello, si no, no va a poder iniciar. En caso del subcontratista, sabemos que la mayoría tiene, pues, inclusive menor cantidad de 20 personas, dependiendo de su tamaño, tiene que contar con esta implementación. Es muy importante, si no, no vamos a poder
reiniciar. Ya estás 2 horas. Bueno, señores, creo que hemos absuelto la mayoría de dudas. Igual por interno nos pueden dejar su información. Y bueno, para finalizar, muchas gracias por su presencia. Somos Win2Win y estamos para trabajar colaborativamente con ustedes. Muchas gracias.